Buenos días, Esteban, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú qué tal? Muy bien, acá feliz de tenerte en este espacio que es para hablar contigo, que eres un egresado acá del doctorado en lenguaje y cultura. Entonces, quisiéramos saber si ahorita estás laborando como doctor o en qué te encuentras laborando. Pues en este momento estoy desarrollando varios procesos, uno de ellos es con el Ministerio de Cultura como profesional porque pues mi ámbito de formación son las artes, también estoy como docente universitario y también desarrollando proyectos artísticos con cine en este momento actual con el FS. Uy, súper genial. Cuéntame eso de lo del cine. Está súper chévere eso. En el año 2021 nos ganamos la convocatoria de relatos regionales. Somos un equipo interdisciplinar entre artistas boyacenses y artistas bogotanos. Y estamos a puertas de terminar este proceso de un año largo en el cual pues, estamos haciendo un trabajo sobre pues, la alusión de algunas mujeres boyacenses y la diáspora a Bogotá. Entonces ha sido como muy interesante ese cortometraje. Uy, sí, súper súper chévere. Digamos, ¿y tú cómo incluirías a haber hecho el doctorado con poder hacer como ese estudio o ese análisis de los dos tipos como de mujeres? ¿Qué es esa relación? Bueno, el doctorado sin lugar a dudas lo que me permitió a mí fue tener unas herramientas de investigación en las humanidades, desde las cuales pues el espectro de conocimiento se amplió bastante y pues bueno, también el aprendizaje fue muy bueno. Entonces para llegar a mirar esta noción, por decir, de hechos culturales, uno de ellos, un rasgo muy importante es la diáspora de boyacenses hacia Bogotá. Entonces pues creo que la pregunta es cómo se llega a hacer lo que se debe si sin el doctorado pues también no hubiese sido como posible llegar como a este tipo de análisis que se están haciendo en este momento. Ah, ok. O sea, tú estás como docente, me decías, ¿sí? Sí, Y desde esa docencia también estás como investigador. no. O estás en un grupo de investigación porque ahí quedé perdida. Bueno, estoy en dos grupos de investigación. Como docente también dirijo tesis de grado y espacios de investigación, pero este proceso del cortometraje que te estoy contando en específico hace parte del trabajo ya extra que uno hace como artista. ¿Sí? Ah, Sí, oh, o sea, esa es otra contribución. sí, es otro espacio que está ahí, pero bueno, sin lugar a dudas, pues la investigación también tiene que ver con esa formación de preguntarse algo por el mundo. Y creo que esa noción de haberla aprendido acá en el doctorado, sobre todo esos principios de análisis culturales han sido muy importantes, no solo para mi desarrollo como profesional, como docente, que es casi lo que pues, uno se ha dedicado desde su vida profesional, sino también como artista, y eso ha sido muy interesante. Ah, ok, o sea, tú, mejor dicho, todos los campos. Uy, no. pero Sí, sí. porque estás docente, estás en investigación y también como con tu proyecto propio. Pero sí hay como una relación entre todo, que todas giran en torno a un proyecto que arrancó también acá en el doctorado, que he venido como decantando, que es la relación entre el arte y la cultura. Entonces, pues todo se termina como hermanando, ¿no? Enlazando, sí. Sí, Ah, ok. ¿Y tú cuando estuviste estudiando acá en el doctorado, tú estuviste adscrito a algún grupo de investigación? sí, claro, yo siempre estuve trabajando, inclusive todavía participo en ese grupo de investigación, que es Kairos, de filosofía. Y pues bueno, en la universidad en la que trabajo también estoy en otro grupo de investigación, pero pues recuerdo desde acá el doctorado con mucho cariño porque fue casi toda la fuerza epistemológica para poder plantear una tesis que trabajó la relación entre el arte, el nihilismo y la cultura. Bueno, dado que tú digamos que has trabajado en investigación y todo eso, pues nos gustaría saber cómo se llama tu trabajo de grado o qué el nombre de las investigaciones que has hecho. Bueno, la tesis de doctorado se llamaba Violencia y Arte, que tenía que ver con el arte en Colombia como algo que muestra este nihilismo como la decadencia, pero más visto desde, bueno, desde este flagelo que es la violencia política, ¿no?
como una expresión de este sinsentido que tiene el país. Y ese análisis se hizo a partir de una obra de arte de un artista colombiano que es Obregón, una obra que se llama Violencia de 1962, en el cual aparece un paisaje sobre los Andes con una mujer embarazada muerta, que pues bueno, es una imagen muy dolorosa, pero pues para nosotros los colombianos no es una imagen nada extraña. Tal vez lo que uno recordaba en esta investigación un poco es que pues tal vez ya nos acostumbramos tanto a la violencia que hay como que dar un paso más allá para poder decir que la violencia no solo es la que se da también en los campos, sino que también ha llegado a las ciudades, la vemos en el transporte público, en la educación, la discriminación contra la mujer, y todo esto tiene pues unas bases políticas y es la decadencia de nuestra sociedad, en uno de esos tantos factores, ¿no? Claro. Después de eso, con el doctorado pues se publicaron dos artículos, uno en inglés, en una revista de Estados Unidos y otra en una revista filosófica de Costa Rica, y la última investigación publicada fue el Premio Nacional de Crítica de Arte del Ministerio de Cultura, y ya creo que eso es lo que he hecho desde que he estado como en este proceso de investigación del doctorado. Él dice, creo que eso es lo que he hecho, has hecho mucho. Bueno, gracias. Creo, no, pues yo quería como decirte una cosa que sí lo recuerdo mucho de mis maestros acá en el doctorado, que siempre estaba como en la formación implícita que un doctor tiene que estarse todo el tiempo como preguntando e indagando, ¿no? Pues en últimas, la razón de ser, o eso lo considero yo, no es tener un título y decir soy doctor, sino estar investigando, preguntándose y pues contribuyendo a esta sociedad. Obvio, claramente. Entonces, bueno, ya como que te indagué sobre tu vida después de haberte graduado. Ahora yo te quiero indagar sobre el proceso cuando fuiste estudiante. Ahora, porque ya eres egresado, esa visión de retrospectiva que haces, ¿sí? Entonces, si te agradaron los seminarios, cómo te fue con los seminarios, si no te agradaron, ¿cómo fue todo ese proceso? Bueno, estudiar un doctorado siempre es una experiencia, bueno, es una experiencia fuerte con el conocimiento. Pero para serte sincero, yo creo que ha sido el proceso de aprendizaje más hermoso que he tenido en mi vida. Descubrí muchas cosas que no me había como atrevido a tomarme el tiempo para leerlas, para reflexionarlas, para escribirlas. Los seminarios fue muy interesante porque fue encontrarse con gente de muchas disciplinas, ¿no? En realidad pues yo era el único artista en esa época. Recuerdo que habían lingüistas, habían sociólogos, psicólogos, antropólogos, y todo eso empezó a ser como algo que terminó nutriendo pues, a uno todos como persona, al colectivo, a la obra, y eso fue como la primera fase, que fue como el encuentro. Ya después la parte de poder atreverse a decir algo, que es el plantear el proyecto, pues fue muy interesante porque me permitió atravesar el Atlántico. Estuve un tiempo en Europa desarrollando mi investigación y después retornar a Colombia también con esos aprendizajes de allá ha sido fundamental, y creo que en mi vida profesional y personal el doctorado es un capítulo muy importante. O sea, ese proceso de viajar, pasar el Atlántico, ¿lo hiciste mediante un convenio acá del doctorado? Claro que sí. Yo viajé con el convenio de la Universidad de Heidelberg en Alemania. Para mí fue un placer estar en esa universidad con mi investigación porque pues, es la Universidad de Gadamer, y mi tesis tenía una gran fuerza interpretativa desde la hermenéutica del arte, por lo que te decía que desde una obra de arte se pueden entender y abrir pues, otro tipo de cosas que están en nuestra sociedad, en nuestra cultura. Y pues también mi tesis tenía bastantes filósofos alemanes, entonces la experiencia de leerlos, caminar a los lugares donde ellos estaban, poder encontrar gente que también estuviera trabajando eso fue maravilloso. Creo que eso es como lo que te podría decir de eso. El relato, la versión corta de todo ese proceso. Bueno, fue un poco atropellado todo porque pues estaba la presión del grado, la presión del trabajo, pero ya una vez montado en el avión fue llegar a Frankfurt y empezar como a entrar en la rutina de esta otra realidad, ¿sí? La lengua fue también otro proceso antes de viajar, pero ya estando ahí fue
fue muy interesante porque pues también pude tener como el tiempo para escribir, para andar en bicicleta, comer helado, porque pues también sería mentiroso decir que andaba en la biblioteca todo el tiempo. sí, de 6 a 10 de la noche, ¿no? Pero el viajar también es muy importante, y otra cosa también para mí como artista que fue poder recorrer los museos de Europa. Pues ya estando en Alemania, pues el trasladarme por varios lugares fue pues más sencillo. Claro, y mira que en esas visitas que tú dices, visitas a museos, hay dos cosas importantes, el lenguaje y la cultura, porque esas, ¿cómo te digo? Esas imágenes, todas esas representaciones quieren decir algo, ¿cierto? Transmiten también. Sí, no, sin lugar a dudas el arte también tiene una noción de texto. Al fin y al cabo pues las imágenes también dicen como bien lo expresas, y los museos tienen como ese relato muy bien puesto de esta historia del arte, sobre todo europea, que es como la que uno con la que nace, ¿no? O la que hereda, creo que la palabra mejor es la que hereda, ¿no? Entonces uno como artista se forma con el imaginario de verlos, ya tenerlos al frente es una experiencia muy grata, pero también me dejó bastante sorprendido lo que estaba sucediendo fuera de la institución de los museos, sino también poderse meter en esa vida europea, ver que también qué nuevas expresiones están naciendo, poder hablar con gente que tenía otras ópticas totalmente distintas del arte también fue fundamental para mí. Bueno, ya que tenemos acá el tiempo y ya que viniste, pues hay que aprovechar y te voy a preguntar sobre esas obras, que pues obviamente como muy pocos tienen la oportunidad de viajar hasta allá. Yo quisiera que nos comentaras de qué tratan esas obras, o cómo es la cultura allá, cómo se relaciona la gente, cómo es... ¿Sí? Hay una obra que yo tengo muy presente que es los Stompenstraße, que eran unas plaquitas que estaban puestas por toda Alemania en el suelo. Y recuerdo que la primera vez que los noté, pues yo pensé que era como, pues bueno, fue algo como común, pero están por toda la ciudad. Y con el tiempo nos dimos cuenta que, y también nos terminaron de explicar que estas placas tienen que ver es con los judíos que fueron sacados de sus casas en el Holocausto. Entonces lo que hicieron los alemanes fue empezar a poner placas en el suelo para poder tener presente esa memoria de ese episodio oscuro que tenía. Para mí fue muy significativo porque pues en ese momento yo estaba escribiendo, sí desde Europa, pero pues con toda la maleta y toda la carga de Colombia, porque pues mi tesis iba ya más por una cuestión de intercambio y de metodología, pero pues la temática seguíamos pensando desde ya acá. Entonces encontrar una obra como tan común en esa relación entre violencia y arte, pues uno decía, vamos por buen camino, ¿no? Y creo que esa es una de las que más recuerdo, inclusive el encuentro con esa obra terminó siendo más significativa que con algunas de los museos. Y uno diría, bueno, sí, creo que eso fue importante. Y bueno, la vida, pues yo creo que más que hacerle una apología a la vida europea y del primer mundo, lo interesante de esa experiencia es ver que es posible tener una vida digna, y para eso hay que trabajar desde acá. ¿Sí? Creo que esa es como la lección. Sí. Ok, no, pero chévere, ¿ver? Ya, hoy conocimos algo nuevo, yo no sabía eso de las tablitas y No, la obra es nada. O sea, es como la representación digamos, de las sociedades para tener un recuento o un recuerdo histórico, memoria. Memoria, y que el arte también es un lenguaje, bueno, es más que un lenguaje, ¿no? Es una suerte metafísica muy potente que puede decirnos cosas muy profundas de lo que somos, desde dónde venimos, y pues en realidad sí terminan pues mostrando un montón de síntomas de la época, y eso creo que para nosotros es muy interesante como investigadores. Ok, bueno, ya que seguimos en la cuestión, nos salimos un poquito, pero bueno, fue chévere. En la cuestión de acá del doctorado, cuando viste los seminarios, yo quisiera saber si a ti también la asignatura que más, el seminario que más te llamó la atención fue el que trata de hermenéutica. Porque mira que yo estaba hablando con una estudiante acá del doctorado, que ahorita está haciendo el doctorado en lenguaje, y esa fue como el seminario que más le ha gustado. Como mejor.
Bueno, hermenéutica de la cultura, yo recuerdo que en la segunda cohorte fue una materia que se dio durante 3 semestres. Sin duda fue muy interesante ver esta perspectiva de interpretación de la cultura, pero yo creo que sería injusto decir que hubo como uno favorito en ese momento. Yo Sí. prefiero ser como sincero, en ese momento yo estaba más como en una exploración, y creo que lo interesante de los seminarios es que uno iba buscando cómo ir ajustando su proyecto. O sea, ¿tú crees que todos los seminarios fueron nutritivos desde diferentes? Yo creo que más bien depende, ámbitos? sabes, que depende un poco es del interés que tenga el investigador. Entonces, si tiene un interés sobre la lingüística, pues creo que, por decir, el de sociolingüística puede ser más apropiado para él o ella que el de uno de la hermenéutica de la cultura. Yo disfruté mucho ese, pero también disfruté mucho los que vimos en relación a la filosofía, pero era por el interés personal, como el de semiótica, también lo disfruté bastante. Ah, ok. Bueno, pero entonces tú dirías, ya, tú me aclaras que eso es como el gusto de cada estudiante, ¿cierto? Pero tú, de manera general, como las personas que nos ven, también quisiera que tú nos dijeras la calidad. ¿Qué te parece la calidad de los seminarios? ¿Tú crees que se relaciona esos seminarios con lo que te vendieron, con el plan de estudios y el perfil de egreso? Pues de todas maneras, bueno, uno como estudiante siempre pone como muchas expectativas, ¿sí? Sí. Y uno espera que siempre haya como un programa específico al acomodo de uno. Pero también he aprendido que en cuestiones de formación educativa, y más en estos procesos, uno los tiene que empezar a evaluar con el tiempo. Sin lugar a dudas, en lo personal, por el tipo de investigaciones que uno realiza, pues sí hubo como más gusto por lo que tenía, más cercanía a mi tema, por decir, los temas de cultura, como te venía diciendo. Pero en líneas generales el proceso formativo fue maravilloso. Fue muy bueno. O sea, Sí. tú dirías que las personas, los docentes que te dieron clase tenían nivel, Claro. digámoslo así. Claro, ¿Sí? claro que sí. O sea, la calidad es buena. Sí, claro, pues es un doctorado. Sí, en ese sentido, creo que Colombia en estos procesos formativos ha estado pues puliendo, porque sabe la importancia de este, como este nivel educativo, y pues las personas que tuvimos la oportunidad de escucharlos, de leerlos, de compartir con ellos, pues son expertos en su campo, sin lugar a dudas. Bueno, y porque, ya que retomo recordando lo que me has dicho, ¿por qué elegiste Alemania? Ese convenio, ¿y por qué no elegiste otro? ¿O Bueno, conocías poquitos? No, sin lugar a dudas, bueno, tiene que ver un poco entre lo mismo que uno lo va llevando la investigación. Yo recuerdo que en esa época estaba recién firmado el convenio, y pues la tesis tenía una gran carga de filósofos alemanes, y que mejor haberse ido para allá. Y pues desde muy pelado, eso sí ya es algo como muy personal, que uno termina como relacionándolo, pero no sé por qué. Pues a mí me gustó siempre la selección alemana de fútbol, pero pues también fueron como la misma investigación me fue llevando, porque pues también sé que otros compañeros han estado en otras partes del mundo, y pues cuando me dijeron que si podía elegir Alemania, pues yo dije, pues ¿por qué no? Ah, ok. Listo. Sí, porque pues hay otros. La compañera que te digo de que ella no ha terminado, ella se fue a México. Ok, Entonces yo también trataba de indagar por qué allá, ¿sí? Entonces por eso te trataba de indagar, pero muy bien, o sea, eso como que ese chance de irse de pasantía, pasar a ir a una universidad, es como porque tus gustos personales y donde vas direccionando tu trabajo, ¿cierto? en parte sí, como te decía, o sea, lo primero que te digo es como la parte aleatoria, ¿no? Porque Sí. pues es muy berraco decir, yo lo elegí, y siempre tuve el objetivo. También la misma investigación fue permitiendo darse paso a paso. Pero pues sin lugar a dudas fue el mejor lugar para la tesis, porque pues la base de mi tesis tiene que ver con la ontología del arte, y creo que los alemanes son los más fuertes en ese campo.
Entonces cuando se abrió la oportunidad de irse a Heidelberg, pues yo dije, pues allá es donde tengo que ir a concluir este proceso. Ok, listo. Entonces, bueno, ya vamos finalizando. Ya nos has contado muchísimo. Entonces, yo te quería preguntar, ¿tú recomendarías este doctorado? ¿Tú crees que es muy valioso? Bueno, y recordando que este es uno de los pocos doctorados en lenguaje y cultura, ¿no? Creo que es el único en Colombia, Ujú. lo cual es, además que el doctorado tiene una cosa muy preciosa que esa no le he hablado y creo que sería como otro plus que tendría, que es que el doctorado en lenguaje y cultura, esos dos conceptos en su relación tienen campos muy abiertos para realizar varios tipos de investigación, y en ese sentido creo que pues qué mejor encontrar un espacio en Colombia para poder hablar pues de esta relación, ¿no? El lenguaje como eso que nos permite nombrar el mundo, pero también es como el límite que tenemos para entender, y la cultura, que es ese espacio donde están inmiscuidas todas las acciones del ser humano, ¿no? Entonces, pues creo que esos dos conceptos que son los capiteles de este doctorado, pues son fundamentales para realizar una investigación, y yo sé que para muchos que estén interesados en ingresar en el programa, qué mejor que tener como esta relación entre estos dos conceptos para poder desarrollar pues un trabajo interesante y que le contribuya a algo, pues no solo a la región, sino también al país.